Y mire, a ver, por más que quiera uno no prestarle atención a estas voces que pueden llegar hasta pedir un golpe de estado o por lo menos el desacato de las Fuerzas Armadas frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, me llama la atención que haya un expresidente retuiteando a Beatriz Pajés, a la disque periodista Beatriz Pajés. Vicente Fox dice: qué certero y brillante comentario, Beatriz, eres grande. Bueno, pues Beatriz Pajés en su editorial dice que Andrés Manuel López Obrador decidió montar una farsa para hacer creer a sus seguidores que inauguraba el aeropuerto en construcción más importante del mundo, cuando lo que hay en Santa Lucía es un hangar de país bananero. Imagínense si así chillan con la inauguración de una pista. ¿Cómo van a chillar cuando se haga la inauguración del aeropuerto? Porque hasta en eso son ignorantes, ¿no? Inauguraron una pista. Y no solo eso. Beatriz Pajés ha publicado una carta a las Fuerzas Armadas. Dice: este es un llamado para que la institución que encarna los valores más sublimes de servicio a la patria se atreva a decir no, señor presidente. Bueno, antes de que escuche a Beatriz Pajés con su carta a las Fuerzas Armadas, le quiero decir que ante la andanada de mentadas de madre y de críticas que le han caído en redes sociales, incluyendo la de su servidor, escribió hace 2 horas: queridos AMLovers, no se confundan, reitero lo dicho, esta no es una carta para pedir a las Fuerzas Armadas que den un golpe de Estado. Solamente es un llamado para que la institución que encarna los valores más sublimes del servicio a la patria se atreva a decir no, señor presidente. Bueno, ¿es o se hace, Beatriz Pajés? Escúchela. El sábado 13 de febrero, la Guardia Nacional se puso al servicio del gobernador de Veracruz para desarmar a la policía de Orizaba y dar una especie de golpe de Estado. De ahí la siguiente carta a las Fuerzas Armadas. Señores del Ejército y la Marina, ¿están conscientes del daño que este gobierno está provocando al prestigio de una institución que se ha distinguido por su lealtad a los principios de la República? ¿Cuál es para ustedes la frontera entre la obediencia ciega y la lealtad institucional cuando hay un gobierno que atenta contra el orden constitucional y el patrimonio de los mexicanos? Han aceptado con sumisión inexplicable ser utilizados para legitimar los excesos y desvaríos del presidente. Saben que proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía están condenados al fracaso y que a ustedes los van a hacer responsables. No nos gusta, a quienes fuimos educados en el respeto a las Fuerzas Armadas, ver a sus titulares sentados en las mañaneras con la cabeza baja, escuchando cómo ese hombre que cree ser dueño del país destroza a la nación sin que nadie, absolutamente nadie, se atreva a hacer o decir algo. Esta no es una carta para pedirles que den un golpe de Estado. Este es un llamado para que la institución que encarna los valores más sublimes de servicio a la patria se atreva a decirle no, señor presidente. Saben que este régimen ha dinamitado los equilibrios de poder. Saben que la amenaza es el instrumento que utiliza para doblegar a todos, incluso a los militares. ¿Qué podemos esperar si ustedes tampoco tienen el valor de pronunciar al menos 3 palabras? No, señor presidente. No permitan que avance y se consolide la tiranía. El dictador tiene éxito en la medida en que los demás aceptemos convertirnos en cómplices de sus arbitrariedades. El mismo que antes los llamó violadores, asesinos y narcotraficantes, los convierte ahora en empresarios constructores para rendirlos a un presidencialismo personalista que vulnera los cimientos de la República. La pregunta es simple: ¿las Fuerzas Armadas van a seguir acatando disciplinadamente las órdenes de un régimen totalitario? ¿O en honor a esa bandera, a esos símbolos de la Constitución que juraron respetar, van a tener el valor de pronunciar las 3 palabras que podrían salvar a México de una tiranía? No, señor presidente. No sé si entendió usted, pero no es un llamado, nótese mi sarcasmo, no es un llamado a un golpe de Estado, pero nadie criticaría a los militares que le den un golpe de Estado al tirano, al totalitario de López Obrador. Entendió el que entendió, ¿no? Pero después son muy cobardes estas voces, estos personajes. AMLovers, que quede claro, no es un llamado al golpe de Estado, lo dije claramente. Pero pues, si supuran veneno, supuran odio, ¿usted le cree que no es un llamado a los militares a un golpe de Estado? Si casi le faltó leer
la carta como la hubiera leído Gilberto Lozano, ¿se acuerda? Cuando pidió un golpe de estado a los militares, precisamente. Qué triste oposición ejercen muchos desde los medios de comunicación. Y para hablar precisamente de este y otros temas, saludo a nuestro buen amigo, el incorruptible Daniel Marmolejo, productor y director de Guerra Híbrida, periodista independiente. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ya. Vicente, te saludo, te veo en Chicago, abrazo a todo tu extraordinario equipo de colaboradores en Estados Unidos, toda la estela de amor que dejas por tu tránsito en la República Mexicana, lugar donde te paras, lugar donde te quieren. Ya deberíamos de tener en ti un candidato, Vicente. Buenos días. No, ¿qué pasó, mi querido Daniel? Oye, Daniel, por cierto, ¿qué piensas de este no llamado a golpe de estado de Beatriz Pajés? Pues mira, hay un comentario de Carly Aloe con el cual yo me quedo, que dice: la mataviejitas está loca, Vicente. He dicho todo, por Dios. me mató su comentario de Carly Aloe respecto a ese tema. Evidentemente es una gente muy enferma de odio que está defendiendo la condición apátrida que se ha vivido en México, de la cual quisiera yo señalarte algunos aspectos hoy, pero ella, que defiende pues el patrimonio periodístico de su padre, ha dicho incluso que su padre, siendo corresponsal de guerra, no sabía qué era fascismo, no sabía qué era nazismo, pero hay un premio que lleva su nombre, sin embargo fue corresponsal de guerra, ¿no? Siempre chayoteros, Vicente, y nosotros no nos vamos a dejar intimidar. Lo que estos quieren es un golpe de Estado y no se los vamos a permitir. Para eso la patria un soldado en cada hijo le dio. Mi querido Daniel, y no solamente es la voz de Beatriz Pajés, es Leo Zuckerman, es León Krause, es Loret, son los mismos de siempre, pero ahora también veo que la Auditoría Superior de la Federación opina con un sesgo político. Leo, por ejemplo, lo que publican en Animal Político. Los proyectos estrella de Andrés Manuel López Obrador están mal planeados, son poco rentables y opacos, advierte la auditoría. Son observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Si eso no es político, que alguien me explique, Daniel. Vicente, yo te lo voy a decir como fuente directa. En la Auditoría Superior de la Federación hay gente que odia a Andrés Manuel López Obrador. Son aporofóbicos, son pejefóbicos, son odiadores dentro de la ASF y no han valorado todo lo heredado dentro de los gobiernos pasados, toda la corrupción. Dentro de la Auditoría Superior de la Federación dejaron pasar una estela de corrupción que incluso alguna auditora ha tenido que sacar al frente, y ahí está el tema de pues todas estas operaciones que se hicieron. Sin embargo, así te lo digo, Vicente, hay gente dentro de la ASF que yo lo sé de viva voz, odian a Andrés Manuel López Obrador, pero te lo voy a decir, no nada más en la Auditoría Superior de la Federación, en el INDEP, en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, hay gente hipócrita con la Cuarta Transformación. En Pemex hay gente hipócrita con la Cuarta Transformación y en Fonatur hay gente hipócrita con la Cuarta Transformación. Por eso, Vicente, somos un activo que está buscando la transformación de México, y ante los traidores la denuncia. Pues sí, no hay de otra. Denuncia tras denuncia, exhibición tras exhibición. ¿Qué nos traes hoy para la reflexión, Daniel Marmolejo? Felicitar la llegada del presidente Alberto Fernández de Argentina a México, un pueblo entrañable para nosotros, que además se viene en un proceso de lucha contra toda la imposición neoliberal del macrismo. Macri tomando un avión a París en su momento, tratando de zafarse de las broncas que heredó del neoliberalismo, toda la corrupción del Fondo Monetario Internacional, de ese dinero, el recuperar la condición de los buitres, de los fondos buitres que habían sido aplanados hasta en Naciones Unidas por la expresidenta Cristina Fernández, inventos de corrupción, la muerte de un fiscal vinculado con la CIA, Nisman, persecución
correcciones políticas, destrucción del modelo de país heredado durante la década ganada. Acaba de morir Menem, lo quieren llevar como si fuese la Madre Teresa de Calcuta, el neoliberal, que además era un adorador de Salinas de Gortari. Muy importante la colaboración de Argentina en este momento, y un país que también está sufriendo mucho a las empresas agroproductoras. Recordemos que Argentina es un país agroindustrial y en el tema tributario han querido escapar, le queman los campos agrícolas, ahogan a la ciudad, cierran las calles para que se fracture el proceso distributivo alimentario, una crisis severa. Nos deja un claro ejemplo, Vicente. Si en este momento Ricky Riquín Canallín o Mid estuvieran en la presidencia de la República, hoy serían ya los hombres, estarían en la lista de Forbes como los hombres más ricos del mundo. México tendría una deuda impagable para las próximas décadas y ni Rosario Robles estaría en el bote, ni Emilio Lozoya sería perseguido, ni el dueño de Altos Hornos estaría en la cárcel, ni Juan Collado estaría en la cárcel, ni Billy Álvarez estaría prófugo, y te puedo decir mil cosas más que no hubieran sucedido, como todo este congelamiento de cuentas del crimen organizado. La UIF sería nada más una herramienta de apariencia. Evidentemente la Auditoría Superior de la Federación estaría muy feliz, al igual que Beatriz Pajés. Está muy claro esta posición, Vicente. La llegada del presidente Alberto Fernández tiene que ver también con un espíritu de aprendizaje latinoamericano, de cómo Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo que no logró Lula, porque a Lula le faltó comunicación. Hoy Lula no tiene capacidad de convocatoria en este momento, y algo que también quiero yo mencionar: Argentina, México, Brasil, Chile, subsumidos por las corporaciones. Ahora que se habla mucho sobre, y que mencioné yo, a Fonatur y esta empresa Copasa que tiene una filial que es Caltia, que es un operador vinculado con Salinas de Gortari, con la corona española, con la corrupción en los Emiratos Árabes, decididos a quedarse con el tramo del Tren Maya más importante de Tulum a Cancún, y que ahí habría traiciones, por lo tanto es importante actuar ahora. Pues también están los temas que ellos han vivido con, obviamente, las privatizaciones. Nosotros tenemos una estela muy grande contra la cual estamos luchando: Iberdrola, Odebrecht, que todos son corruptores, Vicente, Prosegur, una empresa que se constituyó justamente ahora que hablamos del presidente en Argentina, que era una empresa de los hermanos Juncadella, que después traicionan a los Juncadella, se arman con los españoles y después en un ejercicio de coerción doblan a Juncadella y vienen apalancándose la seguridad privada a nivel planetario de manera imparable. BlackRock, OHL, las farmacéuticas, de las cuales se ha hablado muchísimo durante el último tiempo. También, Vicente, Bayer, Monsanto. Hoy que el presidente habla del glifosfato, habla de lo transgénico, no, pues sabemos del impacto que tienen estas empresas. Las petroleras, ahora que vemos el tema del gas y el petróleo, la refinación de la gasolina, que venía a México en operaciones intermediadas por políticos mexicanos del PRIAN. Empresas mineras, mencionó la del presidente, la de Durango. El presidente conoce, antes nada más soltaban, pues que se privaticen, pues que se concesionen, ni sabían los pendejos qué concesionaban, qué estaban privatizando, porque no tenían conciencia de nada. Era nada más pues como una auditoría de partes a favor de las corporaciones. Pues esta que no paga impuestos y que se le hace un llamado desde la mañanera, desde luego al embajador de Canadá. He mencionado Prosegur. Los bancos, Vicente, Bancomer es el producto de una alianza estratégica con Probursa de Madariaga, que era un banco mexicano, termina siendo totalmente un banco español. Santander se vinculó con Serfín, que era un banco mexicano, terminó siendo un banco totalmente español. Y por eso el presidente señaló muy claramente los despachos de abogados, Vicente, los despachos de abogados corporativos, penalistas y fiscalistas como traidores a la patria. Dijo, ojalá y tuvieran conciencia de que eso es traición a la patria, estar del lado de todo esto. Por eso vuelvo, Auditoría Superior de la Federación, INDEP, Fonatur, Pemex, Beatriz Pajés,
Todo esto, Vicente, nos lleva a la lucha de resistencia que estamos dando como pueblo, donde hay nombres y apellidos de familias, de coronas extranjeras que han buscado ensalivarse las fauces permanentemente, viendo a México como territorio de conquista. Y precisamente porque quiero que cerremos con una reflexión, déjame leerte la columna de Diego Fernández de Ceballos y grábeme, don David. Ay, Diosito, nos critican a muchos por ser chairos, que se la cromamos a López Obrador, que somos sus boleadores, que le besamos el trasero a López. No. A ver, ¿y cómo son? ¿Y qué decimos de los otros? De los odiadores, de los golpeadores y de los medios que le dan espacio a esos golpeadores. Yo sé que tenemos libertad de expresión. Bueno, pues vamos respetándonos y vamos elevándole el nivel al debate. Pero quiero que escuche lo que voy a leer, que es la opinión de Diego Fernández de Ceballos, conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe del cártel o el jefe de qué. Pero ahí le va. Y los sueños son, así titula su columna. López Obrador ha venido diciendo que tiene la legítima ambición de pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. Es tan lícito como natural ese deseo en quienes ejercen el poder, pero darlo a conocer de manera sentenciosa termina siendo un saludo a perogrullo y otro distractor más para no rendir cuentas sobre las trastadas cotidianas que comete. Si revisamos lo dicho y hecho por los gobernantes que en el mundo han sido, hallaremos entre ellos más diferencias que las imaginables. Pero una coincidencia, casi todos dijeron de una u otra manera estar consagrados a servir apasionadamente a su pueblo, por lo cual se creyeron merecedores de ser alabados a perpetuidad. Pues, ¿qué va a decir este güey que no se ha ganado ni a las canicas en la vida? Pero algo tiene el poder. Ese fue comentario mío, ¿eh? Pero algo tiene el poder en todas sus manifestaciones que suele ser degradado por una de las enfermedades más perniciosas para el alma de los seres humanos, el narcisismo. Y entre menor sea la capacidad intelectual del poderoso, mayor será el número de bribones de los que se rodee para ser ensalzado a ciegas, llevándolo a un grado de egocentrismo en el que sus desfiguros no tengan límite. Sin embargo, debemos reconocer que no pocos de los asignados como héroes, según la mentirosa historia oficial, aunque carguen en sus respectivos costales todo tipo de bellaquerías, embustes y traiciones, algunos de ellos con más asesinatos que Guzmán Loera o López-Gatell, así lo escribe el jefe Diego, tuvieron al menos el decoro de respetarse en cierta medida. Cuidaron las formas, su lenguaje, su vestimenta y de alguna manera su investidura. Ninguno de ellos merece ser recordado como un payaso. Hoy en día, desde el más alto nivel de gobierno hasta la Cámara baja, lo común es lo corriente, vulgar y ordinario, dicho en el sentido peyorativo. La patanería de cuarta recorre al país por los 4 puntos cardinales. Difamar a quienes piensan distinto, el atropello siniestro, impune y permanente a las leyes y las decisiones que responden solo a su propósito de dominio, abonan día con día al recrudecimiento de los problemas nacionales. Sus mañaneras son un canto a la ignominia y a la arrogancia desenfrenada y desnudan grotescamente al monarca. En síntesis, poco cerebro, poca cultura, mucho odio, total incompetencia, ningún señorío y gran perversidad. Trátese de Estado de Derecho, seguridad, salud y pandemia, niños con cáncer, ataques a mujeres, muertes violentas, economía, empleo, número de pobres, cultura, corrupción, energías limpias, confianza internacional en México y un largo etcétera. En todo vamos peor. Presidente, cuando ya no pueda usurpar, escribe Diego Fernández de Ceballos. Presidente, cuando ya no pueda usurpar los recursos públicos con fines electorales y pierda el púlpito de Palacio, cuando crezca la desesperación de los sin futuro, el de usted no será el que desea, no se engañe, obras son amores, recuerde a Calderón de la Barca, y los sueños son. Hasta payaso llama veladamente Diego Fernández de Ceballos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego dicen que no hay libertad de expresión en México, querido Daniel Marmolejo. Este es el güey que habló de los míticos documentos que nada tienen y que menos significan. Todo lo que él dice, Vicente, es un ardor, terrible ardor, úlceras gástricas, aneurismas, problemas de circulación, porque Diego ya no es el jefe de la Corte, Vicente. Los ciudadanos hemos puesto la lupa en la Corte, así como hemos hablado de distintas instancias gubernamentales. Lo hemos hecho en el poder, desde luego, judicial y en la Corte. Estos son los amigos
de toda la mafia del poder, son sus representantes. Yo dudo hasta de su secuestro de este desgraciado apátrida, que además habla del narcisismo. Este güey de las barbas, no hay más narcisista dentro de la política mexicana que el inútil de Diego Fernández de Ceballos. Además son del grupo de los narcisistas malignos. No existe una fotografía oficial, Vicente, donde estos se arrodillen como se arrodillaban con los narcisistas del PRIAN. No existe una foto oficial. El presidente la dijo, no, ni madres. A lo que yo voy en esta lógica de lo que plantea el inútil, porque además es un inútil para el país, pero ¿cómo fue útil para negociar siempre en contra de las instituciones del Estado, siendo incluso hasta senador de la República, siendo un político del PAN, teniendo información privilegiada, obteniendo con esa información la posibilidad de revender terrenos? Este es un zorro. ¿Qué jefe Diego? Zorro mugroso viejo. Eso es lo que es un zorro mugroso viejo al cual le quitó el pueblo de México las manos de la corte, y eso es lo que les duele, eso es lo que les puede, y no son capaces de inspirar a un joven, estos desgraciados. Son nada más capaces de inspirar a señoras como la Pajés, donde el odio contra este país se refrenda por su amor a las corporaciones, y porque los verdaderos narcisistas a los cuales ellos han aclamado toda la vida son a los narcisistas malignos. No hay futuro con ellos, Vicente. Con este inútil, nada más a favor de las corporaciones, me quedo con algo fenomenal: la descripción del debate que él sostuvo con Andrés Manuel López Obrador en el año 2000, me parece que fue en esa fecha. Yo vi a Andrés Manuel unos días después para la construcción, para ayudar en su proyecto de jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es un desastre todo lo que estos hicieron, y junto con Juan Collado eran los representantes de esta delincuencia organizada del gobierno, de los gobiernos del prianato, operadores políticos. Por eso, Vicente, se vale también criticar a quien se le cayó el sistema, se vale también criticar, ¿por qué no? Porque también está él metido en la Cuarta Transformación, está dando su lucha. Bueno, pues está muy bien que dé su lucha, pero tiene que ser patrón de los trabajadores que despidieron todos estos. Este es el bloque de la destrucción. Están totalmente desmoronados, Vicente. México tiene un poder y una fuerza. Por eso viene el presidente de una nación que ha sido la nación agroindustrial más poderosa del mundo, Argentina, a reunirse con México para ver cómo emprender juntos un modelo de desarrollo regional. Por eso Putin levanta el teléfono para marcarle a Andrés Manuel López Obrador. Por eso los chinos, esos chinos que cancelaron proyectos con Peña Nieto por la corrupción, levantan el teléfono y dicen, ahí les van las vacunas, ¿no? Por eso Angela Merkel, la canciller, sigue el tema de las redes sociales cuando Andrés Manuel López Obrador critica al dueño de Facebook. Por eso en estas mañaneras que trata de ridiculizar, el pueblo de México le lleva al presidente como patrimonio de la nación un proyecto propio nacional de redes sociales. Y si nos alcanza el tiempo, Vicente, vamos a mandar cohetes al espacio, mientras estos nada más van a tener cohetes entre sus sábanas, desgraciados que han sido toda la vida. Y nada más para cerrar, en ese mismo tenor, tanto lo critican a López Obrador, que hasta Joe Biden ya invirtió 4,000 o ya comprometió 4,000 millones de dólares para la vacunación en naciones pobres después de que México se pronunciara en contra del acaparamiento de los ricos de la vacuna contra el COVID-19. Tanto desprestigio hay de México que Biden, respetando la postura de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, compromete tantos miles de millones de dólares. Y vamos por más. Que alguien le explique al Barbas Piojosas. Perdón, mi querido Daniel. No, y vamos por más, porque en Naciones Unidas México va a levantar la voz por la libertad y por la democracia, para que la señora Pajés siga hablando, para que los de Frena sigan manifestándose, pero sobre todo también para que la dignidad tenga un espacio que le fue subsumido por estos grupos de la élite corrupta transnacional, por estos apátridas de las corporaciones que mediaban, que medraban, que traicionaron a este país. Por eso la posición de México, Vicente,
es en este momento la posición más envidiable en el mundo. Y yo invito a través de tu gran espacio a que todos, Vicente, todos en este país y fuera de este país, pongamos un granito de arena para sacar a México todavía más arriba de donde está en este momento. Vamos por un crecimiento del 5%, pero yo creo que con la férrea voluntad que tenemos y con 2 o 3 propuestas que yo le haré al presidente, a las cuales invitaré en su momento a que se reflexione y quien quiera se sume, logremos acabar con esta corrupción que estos gobiernos heredaron y sobre todo también en el proceso electoral, Vicente, elijan a las personas adecuadas para que la transformación no se detenga. Hay mucho por venir en México, hay buenos políticos, Vicente, hay gente con mucha visión, no solamente nacional, sino internacional, que están decididos por el amor a México a entregar su vida y no con estos hipócritas que siempre viven entre los 400 hilos egipcios entre sus sábanas, ignorando la realidad de los más pobres. Por eso el presidente lo dijo hoy, 200,000 millones abajo, cuando estos tenían 200,000 millones entre 20. Esa es la gran diferencia histórica, ese es el reto que tenemos. Mi querido Daniel Marmolejo, cerremos invitando a la gente para que los apoye a incorruptibles como tú a través de 4A República y tus espacios en redes sociales, por favor. Por supuesto, Vicente, agradeciendo el espacio 4A República en YouTube, Incorruptibles, hoy está el doctor Ondarza con Salud Universal, el fin de semana Conexión Emocional, Los Incorruptibles mandando un sentido pésame a mi amigo Amir Ibrahim por la muerte de su señora madre. En Twitter a través de Homo Ex Novo. Y Vicente, antes de que me vaya, permíteme hacer una denuncia, por favor, ¿me permitirías? Adelante, Daniel. Gracias, Vicente. Mira, le pedimos a esta empresa que nos vendiera oxígeno, un tanque, nos lo vendieron, pero esta empresa nos ha defraudado porque ni entregó el tanque ni contesta el teléfono. Se los dejo ahí con los números para que quien quiera les llame por teléfono y exijan que entreguen el tanque que fue pagado y que estos sátrapas desgraciados, valiéndose del dolor y del sufrimiento de las personas y de la angustia, no han entregado. Por favor, ahí se los dejo de tarea, márquenles y si no les contestan, vamos a hacer una demanda por fraude, ¿sí? Pero es importante parar a todos los especuladores con el oxígeno. Muchas gracias, querido Vicente. Gracias, querido Daniel, y desde aquí también nuestra solidaridad, nuestro pesar por la muerte de nuestro amigo Amir, la muerte de su madre, y la verdad que pues nos unimos a ese sentir, a ese pésame por la muerte de la mamá de Amir Ibrahim allá en Quintana Roo. Un abrazo, pues.